La forma en cómo ahora hay programación y desarrollo de software tiene mucho que ver con la ausencia de código que está acelerando el proceso de creación e implementación de aplicaciones porque elimina complejidades de la codificación tradicional y puede rápidamente crearse prototipos, implementar e iterar en aplicaciones, respondiendo rápidamente a los cambios que se están dando en todos los sectores en la actualidad. Soy Rocío Brauer y hoy en Digital te invito a saber más sobre no code o sin código. ¿Y por qué es importante para todos? Conectamos. En el pasado, parecía imposible que cualquier persona, sin importar su edad y conocimientos técnicos, pudiera crear aplicaciones, sitios web o automatizaciones porque se necesitaba dominar algún código o lenguaje de programación, es decir, una estructura que garantizaba el correcto funcionamiento de los programas o aplicaciones y la comunicación entre el usuario y la computadora. Pero esto ya quedó atrás. La solución se logró a partir de la creación de plataformas no-code o sin código, pensadas para los usuarios que no tienen conocimientos en el lenguaje de programación, pero sí la creatividad. En este tipo de plataformas en línea no necesitas instalar nada para trabajar con plantillas preconstruidas que se ensamblan de manera rápida y sencilla. Así que, si quieres hacer un intento en este tipo de plataformas, lo más importante de todo esto es atreverse a descubrir que la democratización de las tecnologías no-code rompe las barreras de entrada al mundo digital, permitiendo que cualquier persona logre convertir sus ideas en una realidad. Chat presencial en digital, no puede faltar otro invitado de primeras ligas como lo es Alberto Mondragón. Él es director de SaaS en Amarelo, SaaS as a Service Services. Software as a Service. Software as a Services. Me da mucho gusto que hayas venido a Digital, mi querido Alberto, y que estemos hablando de un súper tema en un maravilloso lugar como el MIDE, ¿no? Es correcto. La verdad es que este tipo de temas que nos permiten ayudarles a las organizaciones o inclusive a alumnos dentro de las escuelas a que puedan pues crear sus propias aplicaciones muy rápido y ahorrarse muchísima plata. Porque estamos hablando de no code o sin código, que ya lo dijimos en el teaser. Exacto. Cuéntanos desde el principio, como dicen, vamos desde el principio. En términos generales, ¿qué significa el no código? Prácticamente son frameworks de desarrollo, o sea que yo puedo crear estas aplicaciones sin necesidad de la utilización de código. Eso lo que nos permite hacer es, por supuesto, democratizar el desarrollo de esas aplicaciones. O como Gartner, por ejemplo, democratizar es porque cualquiera lo podemos usar. Cualquier persona que pueda poner una fórmula en Sheets o una fórmula en Excel, pues prácticamente esa persona pudiera estar creando una aplicación, ya sea para automatizar algún proceso que tiene dentro de la organización. Lo primero que dijo son las hojas de Google. Sí, hojas de cálculo de Google. Hojas de cálculo. Muy bien. A ver, pero entendámoslo de alguna forma. Alguien ya desarrolló, alguien ya hizo el backend, el software, y nosotros es todo lo que es el frontend, todo lo que tenemos en pantalla. ¿Se podría entender de esa manera? Sí, en tanto versión web como también en los dispositivos móviles. O sea, en el momento en que yo termino de crear mi aplicación versión web, en ese momento puedo utilizarla en el móvil. No me importa si es Android o si es Apple, ¿no? Que son las dos principales plataformas. O el famoso iOS, ¿no? De Apple. Exactamente. Ajá. Entonces, ya puedo empezar a ocuparlas y ya la puedo empezar a compartir con mis compañeros de trabajo o con alguien más que estemos dentro de la organización. Pareciera muy sencillo, pero ¿por dónde tendríamos que comenzar? Porque los que no tenemos ni idea qué es lo que tenemos que hacer. Lo primero es, por supuesto, no es absolutamente para todos, también hay que aclararlo, ¿no? O sea, yo tengo que entender un poquito de temas de estructura de datos, vamos a decirlo así, tengo que saber estructurar mi o lo que le llaman hojita. La famosa arquitectura de datos, ¿puede ser? ¿O eso es más complicado? Eso es un poquito más complicado, o sea, que yo puedo estructurar mi tabla, ¿no? Si puedo armar mi tabla, entonces a partir de ahí yo ya puedo empezar a construir mi aplicación. Inclusive, por ejemplo, en el caso de las hojas de cálculo de Google o Sheets, ahí mismo tengo un botón que me permite crear una aplicación utilizando su herramienta, como se llama AppSheet,
Entonces yo directamente ahí le digo, ¿sabes qué? Construyeme mi aplicación AppSheet. Y lo que hace atrás, con inteligencia artificial, es detectar el tipo de dato que yo tengo y a partir de ahí proponerme una aplicación. Okay. ¿No? Una aplicación como la conocemos, una famosa app. Así ¿O es, de otro correcto. estilo? ¿O, No, o es es una página web o es otra cosa? Bueno, todo lo estoy creando vía web y después, en el momento en que yo publique esa aplicación, ya la puedo descargar a mi teléfono. Okay. No directamente de la tienda de Apple o de la tienda de Android, sino yo descargo algo que se llama AppSheet, que eso es lo que está en la tienda, y en AppSheet voy a encontrar todas mis aplicaciones a las que yo tenga acceso o que haya yo construido. ¿Qué te parece si en el siguiente bloque nos cuentas a todos y a la audiencia cuáles son esas apps, para qué nos sirven, qué tipo de productividad tenemos con ellas y en qué las podemos utilizar, si específicamente es educación, entretenimiento o de todo tipo? ¿Te parece, Alberto? Me parece muy perfecto. bien, pues es que este es un tema muy importante y como estamos viendo en este chat presencial, definitivamente el no code o el sin código está remodelando la forma en cómo las empresas, industrias y todos estamos enfocando lo tecnológico, haciendo esto más accesible y rentable. Y ahora vamos a escuchar a Sergio Manuel Rivera, que es el director de Relaciones Públicas y Marketing aquí en el Museo Interactivo de Economía, donde estamos realizando digital. Imaginemos que nos piden hacer un museo de economía. ¿Qué pondríamos allí? Es una pregunta muy difícil. Esa respuesta, una primera respuesta fue el MIDE, el Museo Interactivo de Economía, un espacio diseñado especialmente para comprender cómo se mueve nuestro mundo en términos económicos. Pero, y eso es algo importante, la economía no es algo que esté fuera de nuestras vidas, fuera de las personas que caminamos en la calle todos los días. No. La economía la hacemos todas y todos con cada decisión que tomamos. Si queremos comprender mucho más de esto, hay que visitar el MIDE. El MIDE, a través de la interactividad, a través de dispositivos digitales, de experiencias que están diseñadas especialmente por nosotros para comprender todos los fenómenos económicos que tenemos alrededor nuestro en nuestra vida diaria, porque esa es nuestra perspectiva, están aquí. Utilizamos tecnología para comunicar a las personas la importancia de la economía en tu toma de decisiones y, por supuesto, en la construcción de tu bienestar. Continuamos con Alberto Mondragón en el chat presencial en digital. Y Alberto, por favor, cuéntanos. Así, las claves y características de una plataforma digital de no código, ¿cuáles son? Bueno, lo primero es, como su nombre nos dice, es no necesito codificar nada, no necesito poner código en ningún momento. ¿Cómo ¿no? entendemos el código? Perdona que te interrumpa. ¿Qué es un código? También hay que entender eso, ¿no? Bueno, son unas líneas de texto que tienen cierta lógica dependiendo del lenguaje con la que yo construyo. Puede ser Java, puede ser HTML, Java, Python, bueno, Java, C, C++. Hay muchos, Ok. muchos lenguajes de programación que es donde ocupo ese código. Ok. Pero cuando estoy hablando de una plataforma de no código, lo que significa es que no necesito saber todas esas reglas, ¿no? Como persona que se dedica a codificar, sino lo que necesito es entender esa estructura de datos que hablábamos hace un rato y poder hacer esas fórmulas. Entonces, mucho es, por un lado, que construir esas interfaces, ¿no? Dentro de la aplicación. Y mi backend o la parte de atrás son mis bases de datos. Esas bases de datos pueden ser un Excel, puede ser una hoja de cálculo de Google, o puede ser una base de datos como un Microsoft SQL o como un Cloud SQL de Google, ¿no? Entonces, tú puedes tener diferentes formas atrás o cosas atrás que te den esa productividad. Ahora, todas estas aplicaciones, para lo que nos van a servir sobre todo, es para crear, por ejemplo, cuestiones de flujo de aprobación. Oye, quiero
crear una aplicación para validar mis gastos, ¿no? Dentro de la organización. Hoy me voy a ir de vacaciones, pido mis vacaciones. Pero eso ya se hacía antes, ¿no? Recursos Humanos se encargaba de eso. Sí, pero lo hacen muy a mano. Ok, Entonces aquí es cómo automatizo optimizas, esos estás flujos. optimizando los cómo tiempos. digitalizo Ajá, mis procesos dentro de la exacto. organización. Ok. ¿No? ¿Y para qué más nos sirve? Por ejemplo, para el entretenimiento, para cuestiones educativas. Para cuestiones educativas sí, tanto el entretenimiento no tanto, aunque por ejemplo hay aplicaciones demo que tenemos ya disponibles, como por ejemplo para crear una aplicación donde yo vaya registrando mis entrenamientos, ¿no? Entonces para entrenarme, para tomar mis cursos y llevar todo ese registro. Para, por ejemplo, una organización necesita un CRM, ¿no? El tener controlado sus Customer clientes. Relations, Relation Management. O sea, la gestión, ¿cómo gestionas? La gestión de los clientes. De los clientes, Entonces, exacto. para yo poder manejar mis clientes, normalmente requiero de ciertas bases de datos donde yo tenga a estos usuarios. Por ejemplo, hay ciertas plataformas muy conocidas de CRM que una implementación para 50 usuarios te cuesta alrededor de $1,000,000 y a lo mejor haciéndolo acá me cuesta $200,000. Usándola con no Con código, no code, creando mi es más aplicación. barato. Sí, porque Ok. de entrada a lo mejor la creación de la aplicación me va a costar cierta cantidad de dinero y después ya nada más el mantenimiento de mis licencias, mucho menos. Entonces ya me ahorro de tajo más del 70% de una aplicación a lo mejor ya hecha comercial. Ok, ¿no? Entonces, principalmente entendemos que el no código le ayuda a empresas, instituciones, al gobierno, por supuesto. Por ejemplo, el gobierno de Medellín ocupa este tipo de herramientas para darle los servicios al ciudadano. En ¿no? la cuestión médica, También pudiera ser, Ok. o sea, ahí podrías tener todo el registro de los pacientes, ¿no? Con toda su historial clínico y, por supuesto, el doctor pudiera estar revisando qué le puse o qué le di y de tal manera que con eso pueda hacer las recetas y correctamente, eventualmente ¿no? nosotros tener el empoderamiento de nuestro propio expediente clínico, ¿no? También. También. Exacto. Exacto. Muchas gracias, Alberto Mondragón, por venir a Digital, por estar con nosotros, regalarnos tu expertise. Ahí están las redes de Alberto, síganlo. Y bueno, pues te esperamos próximamente en otra emisión si nos das permiso de volver a invitarte. Me encantará. Vamos ahora a la trivia aquí en Digital. Trivia. ¿Sabes cuál fue uno de los primeros proyectos de código abierto? A. ChatGPT en 2019. B. Sistema A2 en 1953. C. Linux OS en 2001. La respuesta es B. Uno de los primeros ejemplos de código abierto fue el sistema A2, desarrollado por la división Univac de Remington Rand en 1953. Al ponerse al servicio de los clientes, les permitió modificar y mejorar el software por sí mismos. Incluso se les animaba a enviar sus mejoras a Univac para continuar innovando. El movimiento No Code o No Código es una filosofía digital cuyo objetivo es permitir a cualquier persona acceder a la creación de apps y software sin saber programación. El término No Code significa sin código, siendo un movimiento en el área de la tecnología que trae la posibilidad de desarrollar soluciones en formato móvil o web sin necesidad de una sola línea de código. Es decir, la práctica de desarrollo de aplicaciones, software o sistemas a través de interfaces visuales, en base a una lógica mucho más comprensible y similar a la del lenguaje humano. Así, los usuarios solo tienen que implementar métodos sencillos para crear una app o un website. Por ejemplo, agregar componentes con la técnica drag-drop o de arrastrar y soltar. De tal forma, el uso sin código aplicado en varios elementos del software como bases de datos, interfaces de usuario y flujos lógicos reduce en gran medida los costos del desarrollo y el tiempo. En suma, la programación y el código son importantes para todos porque proporcionan habilidades fundamentales para prosperar en esta era digital. Además, promueven la resolución de problemas, fomentan la creatividad y empoderan a las personas para comprender y participar de manera más activa en el mundo tecnológico que nos rodea. Chat presencial con Alfredo González Solano. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido a Digital. Gracias, Rocío. Me da estar mucho aquí gusto contigo. recibirte y además, bueno, eres el presidente, ¿cómo pronuncio? ¿Tree? P3. P3.
en eSource. Cuéntanos qué haces en P3 y qué es. Bueno, sí, claro, Rocío, yo soy el director general de P3, Process to Profit. Nosotros nos dedicamos principalmente a la transformación digital de procesos. Es decir, acompañamos a las empresas quienes quieren adoptar tecnologías en la nube a su proceso de cambio. Cuéntanos, directo y sin escalas, ¿qué tipo de aplicaciones sin código encontramos? Ya nos dijo algo Alberto, pero ahora danos como más el know-how del sin código y por qué podríamos diferenciarlo del código abierto o de low code. Son cosas distintas, ¿no? Es una pregunta interesante. Primero hay que empezar por el tema de código, ¿no? Entonces el código tradicionalmente como lo conocemos es la programación, es utilizar distintos lenguajes de programación disponibles, hay muchísimos lenguajes. Y para eso la desarrolla un ingeniero en informática o programador. Hay una especialidad, sí, de licenciatura en ingeniería en donde nuestros ingenieros pues aprenden la estructura de los lenguajes, aprenden a dar instrucciones a las máquinas. Después vienen las plataformas que son de bajo código, que son plataformas que ya automatizan varias de los pasos que hace un desarrollador tradicionalmente y pues bueno, ya simplemente el desarrollador se dedica a meter líneas de código específicas y ahorra bastante tiempo. Y en ese sentido, nos decía, y estábamos viendo a lo largo del programa ahora, que podemos, los que no sabemos de programación, hacer una aplicación, podemos hacer un website, ¿qué más podemos hacer? Así es, con las aplicaciones ahora de bajo código, más bien de no código, la persona que utiliza estas plataformas no tiene que saber absolutamente nada de ningún lenguaje de programación. Dame ejemplos de una plataforma de bajo código, de código abierto y de no código. Una plataforma de bajo código es aquella en donde simplemente voy a hacer un arrastre. ¿Cómo cuál? Como por ejemplo, tenemos una plataforma que se llama AppSheet. AppSheet nos permite tener módulos en donde solamente vamos a arrastrar elementos en pantalla y vamos a tener interfaces de usuario. ¿Qué usos le podemos dar? Páginas web, que es una de las cosas principales que todo el mundo busca. Otra cosa son formularios de captura. Captura de información, análisis de la misma y ejecutar tareas. Esos son ejemplos de no código que nos permite llevar a un nivel más alto la plataforma. ¿Cómo cuál sería? Tenemos, por ejemplo, otra que se llama Flutter. Tenemos también Blobber. ¿Y las de código abierto como cuáles serían? Ya, por ejemplo, hay paqueterías en plataformas como Do, paqueterías en Python. El desarrollador tiene que entender estas plataformas y puede utilizar ya estos paquetes para armar su propia solución. Bueno, seguimos hablando con Alfredo y podríamos decir que las plataformas sin código abren las aplicaciones a los no programadores, podríamos decir, y están democratizando la capacidad de construir software y permite a las personas que son expertos en su dominio, pero no en la programación, contribuir directamente a las soluciones digitales. Recuerda que nuestras redes son @canal11tv, todos los programas están subidos en YouTube. Rocío, gracias por conectar conmigo. Seguramente has escuchado mucho sobre autos eléctricos y que son el futuro e incluso los has visto rodando por las calles. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Te voy a platicar más sobre este tema. De acuerdo a la Universidad de Navarra, aún se ve un poco complicado que los autos eléctricos sustituyan a los de gasolina. Esto es por varias razones. Por ejemplo, producir las baterías es algo complicado debido a los materiales que utilizan. También, los costos para producir estos autos eléctricos muchas veces son más caros que para producir uno de gasolina. Es por eso que en la mayoría de los casos, los autos eléctricos o incluso híbridos son más caros que los autos a gasolina. Otra cosa que aún falta mejorar en los autos eléctricos es la autonomía, ya que si quieres ir a un lugar lejano es probable que no te vaya a alcanzar y tengas problemas encontrando una estación de carga o incluso que no encuentres ninguna. Pero no todo es tan malo, tienen algunos aspectos positivos. Por ejemplo, conforme el tiempo vaya pasando, cada vez será más barato producir las baterías de estos autos y por lo tanto con los años podrían bajar de precio hasta igualar o incluso ser menor a los de gasolina. Gracias a que la batería es plana, es delgada y normalmente está situada en la parte de abajo, los autos eléctricos suelen ser más amplios y cómodos. Otra ventaja es que tienes más espacio para almacenar tus cosas, ya que muchos de estos cuentan con dos cajuelas, una en la parte frontal y otra en la parte trasera. En México hay algunos beneficios adicionales porque los autos eléctricos no pagan tenencia, no verifican y circulan prácticamente todos los días. Pero, ¿qué opinas sobre los autos eléctricos? ¿Crees que realmente son el futuro? Rocío, gracias por conectar conmigo. Nos vemos la próxima. Continuamos hablando con Alfredo González Solano y él nos está compartiendo todo su expertise porque en donde estás trabajando, por supuesto, es el emprendimiento de desarrollo, mucho desarrollo sin código, ¿no? Así es. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Qué con casos de uso en concretos podemos tener? Por ejemplo, el más famoso pues, son páginas web. Otro es intranets, que son páginas web empresariales para compartir información dentro de la organización.
Otros casos de uso son para automatización de procesos, es decir, solicitudes administrativas. Hay casos mucho más avanzados que nos permiten, por ejemplo, hacer control de acceso a instalaciones. Las plataformas no código tienen ya capacidades de lectura de imágenes, reconocimiento facial, entonces podemos hacer ¿Biométricos? un tema de biométricos, entonces podemos hacer un control de accesos a instalaciones. Las plataformas de no código también ya tienen posibilidad de obtener información de sistemas ya más grandes, como son ERPs, como son CRMs. Un ERP, bueno, es un sistema administrativo que nos permite pues, controlar toda la parte del dinero que entra, el dinero que sale de la empresa, básicamente. Y una persona, el de a pie, por ejemplo, yo en concreto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué aplicación puedo hacer? ¿Puedo hacer mi plataforma de e-commerce con código abierto? Con no código, mejor dicho. Hay opciones también, hay paqueterías y hay ejemplos, plantillas de aplicaciones de comercio digital, entonces es bien importante. Le preguntaba a Alberto si en el entretenimiento se puede utilizar el no código o el sin código. Bueno, para el entretenimiento normalmente, pues bueno, las empresas de entretenimiento manejan presupuestos, manejan compras, manejan contratos. O sea, ahí se aplica mucho. Exactamente. Ahora, las personas dirán, y cuéntame, Alfredo, esto es, ¿cuánta ciberseguridad, cuánta seguridad hay? Bueno, actualmente se manejan muchas plataformas de no código. Hay fabricantes grandes que respaldan las plataformas, como puede ser Siemens con Mendix, Microsoft con el tema de Power Apps, o Google con AppSheet. Estas plataformas pues tienen atrás infraestructura, tienen sobre todo lo que se conoce como gobernanza o gobernabilidad, que es la capacidad de la plataforma de gestionar los usuarios que entran y sobre todo tener todos los candados de seguridad necesarios para evitar intrusiones. Entonces, lo importante al elegir una plataforma de bajo código o de no código es determinar qué tan seguro es y qué tantos elementos tiene para poder controlar el acceso, para poder hacer auditorías, para poder controlar los usuarios. Perfecto. Las redes de Alfredo González Solano están ya en pantalla para que te sigamos, por supuesto, donde te mueves en las plataformas digitales sociales, y te agradezco mucho que hayas venido con nosotros a Digital. Rocío, es un placer, muchas gracias por invitarme. Muy bien, y bueno, recapitulando, cada vez se implementan más y más sectores lo que es el no código, y es precisamente como las plataformas sin código, como decía Alfredo, nos proporcionan un entorno de desarrollo visual donde las personas, como tú, como yo, podemos crear aplicaciones a través de interfaces gráficas de usuario, lo que se conoce por GUI, y se traduce esencialmente en arrastrar y soltar, configurar o conectar elementos preconstruidos en componentes funcionales de una aplicación. Vamos ahora a escuchar a Antonio Isaac. A partir del crecimiento de toda la tecnología que nos rodea, pero particularmente de la Internet, hay una serie de conceptos que muchos vamos analizando, y aunque cada vez son más claras las implicaciones que esto tiene, los avances, por ejemplo, en inteligencia artificial y las nuevas tecnologías de las herramientas del Web 4.0 impactan directamente en nuestra vida cotidiana. Hoy, prácticamente sin conocimiento alguno de programación, podemos desarrollar grandes aplicaciones a través de esto que se conoce como plataformas. Lo que lo diferencia es que están preparadas para que los usuarios, sin el conocimiento técnico detrás de la interfase con la que interactuamos en las computadoras, podamos construir toda una página web, incluso fabricar algunos videojuegos. Todo esto tiene que ver con un concepto muy interesante que se llama ubicuidad tecnológica. Es aquello que, extrañamente, IBM platicaba en los 90s acerca de una analogía muy interesante que hacían con nada más y nada menos que la luz eléctrica. Ellos hablaban acerca de que cuando uno necesita electricidad, simplemente va al interruptor y la enciende, sin preocuparnos acerca de toda la tecnología que está detrás para poder abastecernos de esta corriente y este flujo de electrones en cada una de nuestras casas. Así, la ubicuidad tecnológica ahora llega hasta la Internet, donde plataformas que nos permitirán prácticamente sin una línea sola de código implementar grandes nuevas aplicaciones. Como hemos visto hoy en Digital, la tecnología sin código o no code tiene una amplia aplicación en todos los sectores, beneficia a los usuarios, a las personas, tanto en contextos profesionales y personales. Y estas plataformas no solamente facilitan las operaciones de negocios, sino que también nos capacitan para crear soluciones técnicas que satisfagan nuestras necesidades, fomentando una cultura de innovación
y autosuficiencia. Gracias al Museo Interactivo de Economía, MIDE, que nos ha permitido grabar esta emisión de Digital aquí en sus magníficas instalaciones. Tienes que venir porque está increíble. Soy Rocío Brauer y a nombre del gran equipo digital agradezco tu conexión, tu interacción y tu atención.